regresamos a Realidades, a nuestro último bloque después de esta pausa de identificaciones institucionales, y estamos platicando muy a gusto. Nos va a faltar yo creo que tiempo para platicar sobre algunos aspectos importantes de las políticas educativas. Y fuera del aire estamos hablando sobre consejos técnicos, sobre inclusión también. Y yo creo que a modo de reflexión estaría bueno que para la gente que nos está mirando nos puedan pues, hacer partícipes de estas dos reflexiones justo ahora que vamos a esta llamada cuarta transformación, realmente ver cuáles son los temas específicos que incluso después de la consulta ya se han retomado, ya se empiezan a estudiar por lo que sabemos, pero que viene un año fuerte, este 2019, en donde ya se van a tomar cartas en el asunto, sobre el asunto. Y bueno, ¿de qué manera nosotros desde nuestra trinchera, desde la pasión que nos trae acá, que es la educación pública, podemos aportar? Le cedo la palabra. Maestro, si gusta usted empezar. Sí, bueno, comentar, entre otras cosas, el tema de la equidad, muy importante, y de hecho, hace rato comentábamos, se ha abordado el tema de la equidad y el nuevo gobierno, por lo menos en las declaraciones que escuchamos a partir del 12 de diciembre de la Cuarta Transformación, hablan de dos ejes principales, que es la equidad y la calidad educativa. En el tema de la equidad hay que decir, por ejemplo, que en las zonas rurales y en las zonas indígenas está ubicado el mayor rezago educativo. Y entonces una política pública o unas políticas públicas orientadas hacia establecer un piso común para todo el país es apoyar a las zonas más desprotegidas o más vulnerables. Entonces eso es parte de las políticas públicas de antes y de hoy. Y entonces eso habla de continuidad, hay una continuidad en la atención, digamos, de esa problemática. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando hablamos de rezago educativo, estamos hablando de cerca de 32 millones de mexicanos que no han concluido la primaria o no han concluido la secundaria o son analfabetas. Y dentro de los analfabetas, la mayor parte están en zonas rurales, en zonas indígenas, y específicamente dentro de estos grupos, de estas poblaciones, son las mujeres las que están más abandonadas en términos del derecho a la educación. Eso es equidad, de eso estamos hablando cuando hablamos de equidad. Y entonces, ¿cómo podemos reivindicar, cómo podemos? Es una pregunta que nos hacemos quienes nos dedicamos a estudiar esto y la sociedad en general. ¿Cómo le hacemos para que todos estos compatriotas mexicanos, mexicanas, logren salir del rezago educativo? Ese es un asunto de políticas públicas. Ahora, ¿cómo están organizadas las escuelas públicas? Hay algo que se llama las escuelas multigrado. ¿En qué consisten las escuelas multigrado? Es que son pocos maestros que atienden muchos grados escolares. Y hay escuelas incluso que se llaman unitarias. Es un solo docente para todos los alumnos de primaria. 40% a nivel nacional, entre 35 y 40% de las escuelas públicas en México son multigrado. Eso nos habla Tremendo. y nos da una idea de cómo está el rezago y de cómo está más bien, más que el rezago, las condiciones que propician el rezago educativo. En cuanto a resultados de aprendizaje, estas son las escuelas que tienen los resultados más bajos, porque además los niños que viven en condiciones de marginalidad son los más desfavorecidos en términos del derecho a la educación. Claro. ¿Sale? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de equidad. Ahora, consejos técnicos. Una de las innovaciones, o más bien una de las políticas públicas, más que una innovación, fue la recuperación de estos cuerpos colegiados que se llaman consejos técnicos. Lo hicieron por ahí del 2013, 2014, en la administración de Peña Nieto, y la intención fue recuperar este esquema para que las mismas escuelas se organizaran y diseñaran su propia planificación y sus acciones hacia la mejora, hacia digamos, la transformación de sus prácticas, etcétera, etcétera. Pero el Consejo Técnico fracasó en realidad. La maestra Alba Martínez Olivé
que fue subsecretaria de Educación Básica, fue la impulsora de los consejos técnicos y duró un año más o menos en el cargo, porque los consejos técnicos se burocratizaron. Ese es un gran problema. ¿En qué se convirtieron? Los consejos técnicos hoy en día son estructuras de control, como lo decía la maestra Carmen, y terminan siendo, o sea, lo que producen son actas para ver quién va a sacar las copias, para entregar los formatos. En eso terminan los consejos técnicos. En vez de ser espacios de discusión, de análisis de la problemática pedagógica, de la problemática educativa, terminan siendo espacios y tiempos para entregar cierto tipo de requerimientos de carácter burocrático. No son efectivamente espacios para el desarrollo educativo, el desarrollo pedagógico. Y entonces la autonomía curricular y la autonomía escolar, digamos, la autonomía curricular se refiere a cierto tipo de contenidos que cada escuela puede elegir, es la vía de los famosos clubes, echar a andar un contenido que sea necesario para una localidad, queda limitado porque no tienes más de un tiempo determinado de tu semana, de tu programación, para poder llevar a cabo esos famosos clubes. Y entonces queda como acotada, esa autonomía curricular queda acotada, y la autonomía escolar, que sería la autonomía del consejo técnico, se burocratizó. Entonces es un fenómeno que estamos viviendo. Con esto que dice, y para hablar un poco sobre también este tema de la vulnerabilidad, que es muy importante. No sé si me dejes. Sí, justamente, le iba a dar la palabra, maestra. Dijo algo muy importante que a ver si usted nos ayuda a platicar sobre esto, el tema de también las mujeres, ¿no?, en zonas indígenas. Desde mi perspectiva, no sé qué opinan ustedes como expertos, también valdría la pena que estas políticas educativas lograran entrelazarse un poco con otro tipo de estructuras institucionales que también provean de cierto bienestar a estas comunidades, que no solamente es el fenómeno de la escuela multigrado o de este tipo de cuestiones administrativas, que hacen que los contenidos y que la calidad o el tiempo de calidad para los estudiantes sea muy poco. También vemos niñas, adolescentes que son madres a muy temprana edad, ¿no?, embarazadas, que procesos migratorios que impactan terriblemente, en donde muchas mujeres, hijas, nietas, quedan al frente del hogar, porque los varones, sea el suegro, el abuelo, el hijo, tienen que emigrar, ¿no? Entonces también, aunque pudiesen tener el tiempo para educar, bueno, a educarse hay que estar en casa, ¿no? Son muchos problemas en uno, ¿no? Pero creo que vale la pena decir que una política pública funciona mejor si quienes le acompañan, las otras políticas, pues tienen una cierta mira, ¿no?, o un objetivo. Y en ese sentido, bueno, me gustaría que usted nos dijera, porque son pues procesos más complicados, ¿no? Sí, son procesos más complicados, y esto a lo que aludes tiene que ver con lo que yo mencionaba hace rato, ¿no?, de los diferentes contextos donde se posibilita el proceso educativo. Y enlazando esta parte de los diferentes contextos, donde, bueno, hay situaciones en que las mujeres tienen otro tipo de actividades, en que las escuelas, los niños llegan sin comer, en que son zonas marginales que a veces no hablan ni español, ¿no? Y ya hay libros de texto exprofeso, pero no ha habido un impacto real, ¿no?, para medir lo posterior. Me gustaría enlazarlo a la parte esta de gestión que hablabas tú, cómo se gestiona el conocimiento en las escuelas, porque creo que lo que no se ha entendido muy bien es que la gestión es para gestionar el conocimiento, ¿no?, para gestionar la formación, no para gestionar la burocracia, ni para gestionar la parte administrativa. Y ha habido, pues, muchas ideas con respecto a amarrar la parte administrativa y a usar la gestión para eso. Entonces, a mí me parece que los consejos técnicos deberían también, si es que ahora es la política haberlos echado a funcionar y demás, trabajar la parte académica para mirar todas estas problemáticas que planteabas tú hace rato, ¿no?, que son las que le dan sentido y significado al contexto donde se posibilita la educación, ¿no? No hay
no hay un trabajo académico del consejo técnico, ¿no? Es un trabajo administrativo que termina en, como decías tú, llenar actas. Ahorita hay una política pública que ha sido, porque además dentro de la reforma educativa de este sexenio que acaba de terminar, la evaluación juega un papel importante, ¿no? Están tratando de mirar si los profesores evalúan formativamente a sus estudiantes. Y ha habido una serie de programas estatales que son llamados PROEMES, programas de evaluación, para mirar prácticas. Entonces, en algunos estados se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Y en otros no tanto, porque justo prevalece la burocracia. Entonces, en los estados que se han hecho cosas interesantes, son en los que se ha permitido que los mismos profesores y ciertos académicos puedan trabajar esta parte de investigación para mirar si los profes evalúan formativamente. Y ahí es donde a mí me gustaría circunscribir, porque también donde se posibilitan o no las reformas son en el aula, ¿no? Y los profesores tienen mucho que hacer, o tenemos mucho que hacer, para posibilitar reformas que pueden ser desde las políticas públicas o las propias de nosotros. O sea, cuando nosotros pensamos cómo vamos a educar, qué tipo de conocimiento vamos a posibilitar, pues estamos reformando, ¿no? Independientemente de que nos lo pidan o no nos lo pidan. Claro. Entonces, la cuestión está de regresar a mirar el aula, ¿no? Y regresar a utilizar los consejos técnicos para discutir cuestiones de prácticas pedagógicas, sería como un gran reto. Un gran reto que le queda ahora a los nuevos reformadores en este nuevo sexenio, ¿no? Como bien dices, ¿qué van a retomar y qué no van a retomar? ¿A qué le llaman también calidad, no? O sea, ¿qué se va a hacer? A mí me queda como mucha duda. Estoy como muy interesada, ¿no? Y así a la expectativa para ver qué va a pasar, porque la línea ha sido echar abajo la reforma actual, que es muy cuestionable. Pero a mí me queda pensar, bueno, ¿y desde dónde y cómo? Por el momento hay un acto fallido, le están llamando excelencia educativa, que es todavía más confuso, además insostenible, ambiguo y fuera de lugar. Pero bueno, hay que discutirlo. No sé si hay oportunidad de hacer rápidamente mención del libro, claro y sí, entregarles uno para la de hecho, doctora. si nos hacen favor de voltearlo para que nuestros compañeros a en ver las si cámaras... por su conducto le hacen llegar este material a la rectora, a la doctora García Gasca, Teresa García Gasca, ¿verdad? Que es la rectora. Sí, así es. Entonces se los entregamos para que, a ver si por su conducto. Y claro la idea sí. es abrir más espacios de debate y de discusión sobre políticas públicas. Es un texto que se llama Cambio Educativo y Políticas Públicas en México, crítica a la reforma educativa del periodo 2012-2018. Es una edición, primero lo editó la Universidad Pedagógica Nacional, con apoyo obviamente de gobierno del estado, y en esta segunda edición pues es un esfuerzo de Interlíder y Episistemas, que somos redes de profesionales de la educación, que sacamos la segunda edición y se las entregamos a ustedes para con que mucho gusto lo tengan le hacemos llegar a la doctora Tere que más que todo pues ya es un avance en términos de evaluación, de diagnóstico de lo que se está viendo, y bueno, ojalá que esto también llegue a manos de la gente que también, bien decían, tomadores de decisiones, ¿no? Nos estamos acercando al final del programa. Creo que por ahí nos queda también, con todo lo que dicen ustedes, hablar de este tiempo en el que las escuelas normales rurales también eran pilares importantísimos en la educación de un México profundo, como lo decía Bonfil Batalla, este México que se quedaba entre las montañas a bancársela solas, con los conocimientos que tenían, y que fueron formando y edificando una educación justamente ad hoc, de acuerdo a su contexto, a sus realidades y a sus vivencias, y que les permitía salir con cierta formación pues a la ciudad, a los grandes trabajos, probablemente a los grandes retos. Ahí creo que nos ha hecho mucha falta poder hacer como tomarnos de las manos con otras formas de educación. Tenemos a grandes pensadores latinoamericanos como Pablo Freire, que seguramente ustedes lo conocen muchísimo, un innovador en la cuestión de estos procesos que tienen que ver con la cuestión más humana, de tratarnos, de mirarnos, de ver en los niños, en los jóvenes, personas que
como se decía antes, ustedes son el futuro del país. Recuerdo que en la época noventera en la que crecí siempre nos decían así, pero no nos decían para qué. Y es una... Oye, como decía Carlos Monsiváis cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina de la juventud del país? Pues que va a ser la vejez del país, eso es todo. Es que es un papel muy grande cuando eres joven y te lo dicen y tampoco tienes las herramientas y no sabes bien a qué se refiere, ¿no? Creo que analizar por contextos vale mucho la pena. Escuchar a la gente que se está dedicando a esto, como ustedes, como este libro donde participan personas. Ojalá no sea ni la primera, bueno, ni la última, más bien que vengan a este espacio, a muchos otros, a presentar estas cuestiones, a generar debates. Y bueno, como estamos al final del programa, tenemos 30 segundos para que cada quien se despida con alguna reflexión. Adelante, maestro. Bien, pues la reflexión para mí sería pensar cómo educar, ¿no? Desde cada quien y sus trincheras y no dejar de hacer análisis de lo que sucede en el país. A veces los profesores nos encerramos en nuestro mundo, ¿no? Que es el aula. Y no leemos este tipo de planteamientos que otros escriben para mirar qué están pensando y qué están diciendo de la realidad política, de la realidad de políticas públicas, de la realidad económica, porque esas son las realidades en que la educación se hace posible. Entonces, no perder de vista el contexto macro para analizar el meso e impactar en el microcontexto, que sería el de las prácticas educativas en el aula. Uh-huh. Y bueno, yo llegaré a la conclusión de que es precisamente el tema de la discusión de las políticas públicas es un asunto no solamente de políticos, no solamente de legisladores. La definición, el trazo, el rumbo que se tome sobre lo educativo es un asunto de todos, de docentes, de directivos, de padres, madres de familia. Los mismos estudiantes tienen voz y voto también. Empresarios, sectores diversos de la cultura, intelectuales, todo el mundo debe de participar, pero también necesitamos abrir esos espacios. No solamente es la consulta esta que se hizo en la transición, sino también creo que es un asunto de mantenernos en activo, en la discusión, en la revisión, en el examen de la toma de decisiones sobre lo educativo y sobre todo pensar que la educación más que un servicio es un derecho. Yo ahí le dejaría. Buenísimo este cierre porque, no, gracias a ustedes, se nos olvida muchísimo que es un derecho constitucional, está en los primeritos, consúltelo, que es importante también saber que las personas en el poder tienen la obligación de garantizar que estos derechos se cumplan y no hacer con ello pues, estandartes partidistas. Sobre todo, me parece muy importante retomar que el tema de lo político tiene que ver fundamentalmente con el humanismo, ¿no? Como decía, no tienen que haber legisladores, senadores, diputados, si no se tiene la parte humana, que es la parte que nos conecta para generar pues, procesos más dignos, ¿no? Para un rumbo de un México mejor. Agradecerles mucho, maestro Juan Carlos Miranda, maestra María del Carmen Gilio, por aceptar la invitación y hacer este debate. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Esto fue Realidades.